Bueno, de nuevo, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Bueno, antes que nada decirles que no todos los grupos me han contestado el mensaje que les... el mensaje que deben de responderme en el aula virtual. Faltan muchos grupos todavía. Y yo necesito que me actualicen la información de cómo están conformados los grupos. Así que nuevamente les hago un llamado para que envíen la conformación actual de los grupos para efectos de yo actualizar la información en el aula virtual. Aquí veo, por ejemplo, que vamos a ver. Conformación de grupos. Solo me han respondido el grupo 3, el 7, el 5, el 1. El 5, el 1, quiero ver cuál otro. El grupo 4, el grupo 6. Solo esos grupos me han respondido por el momento. Entonces, háganme el favor de responder para yo tener la información completa de los grupos. Vamos a compartir aquí para que vean. Miren, solo me han respondido el grupo 3, el 7, el 5, el 1. Aquí hay otros dos más. El grupo 4 y el grupo 6. Me han respondido 6 grupos. Me faltan 4 ahí que me respondan. Bueno, vamos a iniciar entonces. Hoy vamos a ver 3 contratos. El contrato de mandato y comodato y el de permuta. El de mandato se encuentra regulado de los artículos 1875 al 1931 del Código Civil. En el primer artículo, en el 1875, se define el contrato. Es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. En el artículo 1876 establece que la persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador y en general mandatario. Quien encarga el negocio es el mandante y quien acepta el negocio o la gestión es el mandatario. En el artículo 1877 se dispone que puede ser gratuito o remunerado. Si es gratuito es un contrato unilateral, ¿verdad? Si es gratuito es unilateral. Aquí veo que... Bueno. Si es gratuito es un contrato unilateral. ¿Por qué? Porque solo el mandatario es el obligado. Si es remunerado es bilateral. ¿Por qué? Porque ambas partes obtienen un beneficio. Uno por administrar los negocios del otro y el otro porque le paga ese servicio que le presta. La remuneración llamada honorario es determinada por la convención de las partes antes o después del contrato, por la ley y la costumbre del juez.
Entonces el mandato es un contrato que celebran dos personas, uno denominado mandante y el otro mandatario, en el cual uno le encomienda la gestión de sus negocios. El mandante le encomienda la gestión de sus negocios al mandatario. Y este puede ser un contrato gratuito o remunerado. Gratuito significa que no recibe ningún honorario el mandatario. Y entonces en ese caso es unilateral, porque únicamente se obliga al mandatario. Pero cuando es remunerado, el mandatario recibe una remuneración u honorario por la gestión de los negocios del mandante. Y entonces es un contrato bilateral porque ambos reciben un beneficio. Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros se sujetan a las reglas del mandato. Aquí estamos hablando básicamente de un contrato de prestación de servicios, ¿verdad? Los servicios profesionales, pero este tipo de servicios se sujetan a lo establecido en el título del mandato. El encargo que interesa al mandatario solo es un mero consejo que no produce obligación alguna, pero si este consejo se da maliciosamente obliga a la indemnización de perjuicio. Es decir, que el mandante le encarga la gestión de uno o más negocios al mandatario y este acepta o no acepta. Obviamente que deben de ser el encargo debe ser lícito. De lo contrario, si existe alguna especie de mala intención, va a tener que pagar, bueno, indemnizar por los daños y perjuicios que pueda causarle al mandatario. También es importante decir que el contrato de mandato puede ser general o puede ser especial. Es general cuando el encargo consiste en administrar todos o la mayor parte de los negocios del mandante. Y es especial cuando el encargo consiste en administrar uno o dos negocios o negocios específicos del mandante, que están establecidos en forma concreta en el contrato de mandato. Si el negocio interesa juntamente al que hace el encargo y al que lo acepta, o a cualquiera de estos, quiero ver aquí como que veo, no, bueno, está. Si el negocio interesa, vamos a hacer grande, no esta pantalla. Si el negocio interesa juntamente al que hace el encargo y al que lo acepta, o a cualquiera de estos dos, o a ambos, y a un tercero, o a un tercero exclusivamente, habrá verdadero mandato. Si el mandante obra sin autorización del tercero, se producirá entre estos dos el cuasicontrato de la agencia oficiosa. Bueno, los cuasicontratos y el caso particular de la agencia oficiosa es básicamente un mandato pero sin convención. Es decir, no existe un contrato de por medio. Es una administración de los negocios de otra persona, básicamente de hecho y no de derecho, porque no existe un contrato que los obligue a ambos. La simple recomendación de negocios ajenos no es en general mandato. El juez decidirá según las circunstancias si los términos de la recomendación envuelven mandato. En caso de duda se entenderá recomendación. La simple recomendación. En todo caso, como hemos dicho, se trata de un contrato. El mandato es un contrato.
por medio del cual el mandatario administra uno o la totalidad de los negocios del mandante. Entonces el mandante le encarga esa administración al mandatario. Y obviamente que el mandatario debe de administrar esos negocios conforme a lo estipulado en el contrato. El mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato, se convierte en un agente oficioso. Volvemos al cuasicontrato, porque como en el contrato de mandato se establecen las cláusulas bajo las cuales se va a regir el mismo. Y entonces, si hay exceso por parte del mandatario en la realización del mandato, en la administración del mandato, entonces no queda cubierto por el contrato y se vuelve una agencia oficiosa, un cuasicontrato. Un cuasicontrato. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. El mandatario es un representante del mandato, del mandante, quiero decirme. También en el caso de los contratos de representación judicial que hacen los abogados, ¿no? Cuando llevan un caso, ahí el abogado es un mandatario, ¿no? Es un representante de la persona que le ha dado del mandante sería, ¿verdad? De la persona que le ha encomendado el negocio o que lo represente, ¿verdad? Que lo represente en los tribunales. Entonces eso es, son contratos de mandato, ¿verdad? Son contratos de mandato. Y el abogado es un representante, es un apoderado de la persona, de su cliente. Según algunos doctrinarios, este contrato, el mandato es un contrato preparatorio que tiene por objeto habilitar a una persona llamada mandatario para que celebre uno o más actos jurídicos en representación del mandante. Es el contrato que permite obrar por medio de la representación. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que corren por cuenta y riesgo de la primera. Vaya, entonces el mandato es el negocio es un negocio jurídico, no es un negocio material. Y al ser un negocio jurídico, no es, o sea, se rige por las cláusulas establecidas en el contrato, ¿sí? En la otra y hay como 40, entonces están esperando que usted ingrese ahí. No sé si puede compartir el link. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo me dijo? Esta otra llamada en el grupo están como 40 alumnos, entonces están esperando que usted ingrese ahí. No sé si puede mandar el link. No, es que como yo ingresé aquí a la clase, no, y ya la estoy grabando, pero no sé cómo puedo hacer ahí. Sí, yo, porque me Que no invitaron. sale visible. ¿Cómo? No sale visible la reunión. Yo pude entrar porque un compañero me ayudó, pero no está visible. No está visible, quiero ver. ¿Cómo podemos hacer acá? Acá sí no. Quiero ver, vamos a ver. ¿Cómo les puedo mandar el link? Aquí sí, alguien que me ayude porque yo no. Quiero ver, vamos a ver. Aquí tengo yo esto. Dice que no sale la reunión. Me pueden agregar a la reunión, dice. Son como 40 personas, dice usted.
Esto que estamos viendo. ¿Me Sí, escuchan? ahí si se fija no sale que hay alguna reunión activa. No sale para unirse. De veras. Lick, si gusta, le ayudo a compartir Hágame el el favor. enlace. Sí, porque yo de veras en esta cuestión sí soy un poco no, y no entiendo por qué es que ha sucedido esto. Si yo entré como siempre entro, en la misma forma. Aquí estoy recibiendo un montón de llamadas, quizás de lo mismo ha de ser. Es la que está fallando, Lick, porque no es solo en su clase, es casi en todas que pasa eso. Ah, bueno, entonces no es culpa mía. Ya estaba preocupado. Entonces es un problema del Ya le sistema. compartí el link, Lick, así que nada más que ahí se ingresen los demás. Ah, ya, aquí tengo un montón de mensajes en el celular. Presa Hueso Violeta Elizabeth. Bueno, un montón de llamadas que tengo aquí, pero de ¿cómo se llama? De Ting. Me imagino que ya con eso se resolverá, con lo que usted hizo. Pregunto. Ojalá que sí, Lick. Entonces, en ese momento, ojalá se incluyan los demás. Porque, mire, fíjese. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué pasó, Lick, que no me salía? No sé, fíjese que eso estamos platicando. Yo estaba dando la clase cuando me dicen que hay 40 por ahí fuera. Pero yo pues sí funciona, Lick. Yo ingresé de la misma forma que ingreso todas las veces. No sé qué. Sí, ahí me salía la grabadorcita y no salía usted. Ah, de veras, pero bien raro. Sí, yo porque que estábamos hablando, pero no contestaba. Sí, es que tú me estoy dando la clase, ¿no? Yo cuando estoy dando la clase solo veo el teléfono, pero ya viendo el teléfono veo que son de Tim las llamadas. Pero igual no le hubiera podido resolver si aquí una compañera de ustedes es la que les compartió el link. Porque yo no. Sí, gracias. No, yo no. Pero bueno. No, me dicen que no solo es en mi clase que se está dando este problema. Entonces, quizás es un problema de Timber, ¿no? O del sistema. Pero bueno, me alegra que ya, y a mí me extrañaba que había poquita gente. Pero veo que hay 41, 2, 4, 6, 8, 9. Y aún todavía 50 hay. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces estábamos hablando del mandato. Oye, Lick, que ya nos perdimos la clase. A media hora. Media hora, pero voy a dar así como, vamos a hablar así en términos generales del mandato. El mandato es un contrato por medio del cual una persona que se llama mandante le solicita a otra persona que se llama mandatario que le administre sus negocios. Entonces, celebran el contrato y entonces el mandatario lo representa, administra sus negocios. Este mandato puede ser oneroso o puede ser gratuito. Si es gratuito, entonces es de aquellos contratos que denominamos unilaterales, porque solamente recae la obligación en el mandatario, que es el que administra los negocios ajenos, le encomienda la gestión de sus negocios el mandante. Y si es oneroso, entonces el mandante le paga un honorario al mandatario, el honorario que han convenido. Entonces, en ese caso es un contrato bilateral. Pues aquí estábamos, pocas láminas habían pasado. Está regulado a partir del artículo 1875.
Y en el 1875 se establece lo que es el concepto del mandato. Es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. O sea, el mandatario es representante del mandante. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador y en general mandatario. Por ejemplo, los abogados que representan a sus clientes son mandatarios, son apoderados, son representantes del cliente. Y el mandante es el cliente, ¿verdad?, que lo representa en un proceso judicial, ¿verdad? Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros se sujetan a las reglas del mandato, aunque en realidad estos son contratos de servicio, de prestación de servicios, ¿no? Pero las reglas que se aplican en este tipo de contratos son las establecidas en el mandato. El encargo que interesa al mandatario solo es un mero consejo que no produce obligación alguna, pero si este consejo se da maliciosamente obliga a la indemnización de perjuicio. Bueno, y es que en realidad el mandato, para que se perfeccione, necesita la aceptación del mandatario. O sea, es un contrato consensual, ¿verdad? Debe existir la voluntad de ambas partes. Porque si el mandante le ofrece la gestión de sus negocios por un precio, por un convenido entre ellos, ¿no?, por un honorario, pues el mandante puede o no aceptar. Cuando es gratuito, posiblemente se dan los mandatos gratuitos entre familias, ¿no?, entre familiares, ¿no? Pero cuando no, la generalidad o lo normal es que el mandato es oneroso, que el mandatario recibe un honorario. El mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato se convierte en un agente oficioso. Estábamos hablando de que la agencia oficiosa es un cuasi contrato, es decir, que no existe una convención, no existe un contrato entre ambas partes, sino que solo es de palabra. Sin embargo, se obligan, ¿verdad? Entonces, la agencia oficiosa consiste igual en la administración de los negocios de ajenos, pero en este caso no existe un contrato formal entre las partes. El mandato, según la ley, es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos. Están entrando en este momento, oigo ahí que... Bueno, el mandato, según la ley, es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Según algunos doctrinarios, este contrato, o sea, el mandato es un contrato preparatorio que tiene por objeto habilitar a una persona llamada mandatario para que celebre uno o más actos jurídicos en representación del mandante. Es el contrato que permite obrar por medio de la representación. Es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que corren por cuenta y riesgo de la primera, o sea, del mandante, la persona a la que le administran los negocios o a la que representan. Entonces, el mandato es un contrato de naturaleza jurídica, porque lo que hace el mandatario es la gestión de negocios jurídicos, de actos jurídicos, en representación
del mandante. Sé que no es un contrato en donde se realizan cuestiones materiales, ¿verdad? Por ejemplo, no es un contrato en el que se le faculta a una persona que haga una obra material, como el caso de una casa, un edificio, que esos son contratos de servicios, ¿no? Sino que lo que hace el mandatario son actos jurídicos en representación del mandante. Formación, validez y objeto del mandante, del contrato de mandante, del contrato de mandato, perdón, mandato. Para la formación y validez del contrato de mandato, según la ley y la doctrina, no se exige ninguna formalidad en particular. Por tal razón se dice que es un contrato consensual. Consensual porque requiere el consentimiento de dos personas, de dos sujetos, el mandante y el mandatario. El mandante, el que confía la gestión de sus negocios a otra persona que es el mandatario, como válidamente lo afirman los abogados de la parte demandante apelante, pues es suficiente con el consentimiento o acuerdo de voluntades de las partes. Y en estos dos puntos, el mandante hace el encargo y el mandatario lo acepta. Por lo que se dice que para que nazca el contrato de mandato, el encargo debe ser aceptado de manera que se reputa perfecto por la simple aceptación del mandatario, por el solo acuerdo de ambas partes, pudiendo dicha aceptación ser expresa o tácita, según lo dispone el 1884. Bueno, es expresa cuando media la voluntad de ambas partes y en forma ya sea escrita o de palabra acepta el mandatario. Y es tácita cuando el mandatario, sin que haya aceptado el encargo, realiza actos jurídicos por medio de los que son de hecho, por medio de los cuales comienza a administrar los negocios del mandante. Entonces, ese tipo de actos, aunque no haya una voluntad expresa, o sea, que no se haya expresado por escrito o de forma verbal, pero al realizar una serie de actos encaminados a la administración de los negocios ajenos del mandante, entonces se entiende que es tácito. Obviamente que debe de garantizar, por lo menos en ese caso, que los bienes no vayan a sufrir ningún menoscabo. Con relación al objeto del mandato, la mayoría de autores coinciden que debe recaer exclusivamente sobre actos jurídicos, que deben ser posibles, lícitos y de tal naturaleza que puedan ejecutarse por el mandatario, a quien se le encarga, ordena, manda la ejecución de un negocio siempre y cuando no se oponga a las leyes. Aquí estamos en el caso de que no aplica para aquellos actos que son ilícitos, que están prohibidos por la ley y por las buenas costumbres. El negocio que origina el mandato y el cual es el objeto del mismo ha de ser en interés del mandante. Entonces el mandatario es básicamente como un administrador de los negocios del mandante, como un gerente general, ¿no?, que realiza una serie de actos jurídicos encaminados a la gestión y administración de los negocios de una persona, que es el mandante. Entonces, toma una serie de decisiones, administra un patrimonio que es ajeno y por tal motivo, pues la ley establece algunas prohibiciones, por ejemplo, que no le puede vender
si el mandante le encarga que compre bienes, no le puede vender sus propios bienes el mandatario. Eso está prohibido. Ni tampoco le puede comprar en el caso de que el mandante venda sus bienes, el mandatario tampoco le puede comprar. Entonces, esas son algunas prohibiciones que establece la ley. Entonces se reputa perfecto, según el artículo 1884, por la aceptación del mandatario, la cual puede ser expresa o tácita, ya dijimos, ¿no? Entonces, la aceptación tácita es todo acto de ejecución del mandato. Digamos que el mandatario inicia la administración de los negocios del mandante sin mediar aceptación expresa, sino que de hecho, pero el mandante ya le propuso, pero no le aceptó. ¿Decían algo por ahí? No, ¿verdad? Hoy les ha costado encontrarme, pero no es culpa mía. Aceptado el mandato, podrá el mandatario retractarse mientras el mandante se halle todavía en actitud de ejecutar el negocio por sí mismo o de cometerlo a diversa persona. De otra manera, se hará responsable en los términos del artículo 1927, ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos esenciales del mandato? Según se desprende de la ley y la doctrina de los expositores del derecho, los elementos esenciales del contrato de mandato son el mandante, el mandatario, el negocio encargado y el consentimiento. El mandante es el que encarga la gestión de sus negocios. El mandatario es la persona que administra los negocios del mandante. El negocio encargo, o sea, el negocio es la actividad económica a la que se dedica el mandante, o sea, es básicamente su empresa, que puede ser de cualquier naturaleza, ¿no? Puede ser agrícola, puede ser industrial, puede ser comercial, ¿no? El consentimiento, pues, es la voluntad de ambas partes, ¿no? Es la voluntad de ambas partes. El mandante, por esencia del contrato mismo, queda obligado o resulta ser acreedor de un derecho al realizar el mandatario un acto jurídico en nombre de él, de igual modo como si hubiese obrado personalmente. El mandatario es representante legal del mandante. Actúa por cuenta del mandante. Entonces, cualquier actividad que realiza, cualquier acto jurídico que realiza en nombre del mandante, obliga al mandante. Puede celebrar negocios, puede efectuar compras, puede obligarse, siempre y cuando así lo establezca el contrato que han celebrado. Incluso puede existir el mandato exclusivamente para efectuar una compraventa. Pero en ese caso sería un mandato especial, ¿verdad? O puede ser un contrato de mandato con cláusula especial. Por ejemplo, cuando en los casos de derecho administrativo, derecho tributario, le dan al abogado un contrato de mandato general con una cláusula especial. Además, el mandatario está, o el mandante le faculta al mandatario para que lo represente en el Ministerio de Hacienda, en actuaciones ante la Dirección General de Impuestos Internos, ante la Dirección General de Aduanas, ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y presentar el recurso de apelación.
Y lo habilita también para que pueda representarlo en los tribunales administrativos, en la Cámara, en la sala de lo contencioso administrativo, inclusive en la sala de lo constitucional. Entonces ahí se establece una cláusula especial, ¿verdad? En cuanto al mandatario, como no obra en nombre y responsabilidad propia, sino por cuenta ajena, le basta la capacidad natural para darse cuenta perfectamente de lo que se le ha encargado y del modo eficaz de realizarlo. El mandatario obra por cuenta y riesgo del mandante, no es más que la imagen, el órgano de la voluntad del mandante, y debe procurar que se cumpla fielmente el encargo de éste, sin excederse los límites del encargo según el artículo 1914 del Código Civil. La persona del mandatario en este caso es un simple intermediario, ya que la relación jurídica del mandante para con terceros solo afectará el patrimonio del mandante. Artículo 1991. Entonces, decíamos que el mandatario actúa por cuenta del mandante, lo representa, y los negocios que realiza afectan el patrimonio del mandante, o sea, lo obligan, porque es solamente un representante del mandante. Una vez aceptado el mandato, queda obligado el mandatario a cumplirlo mientras dure el encargo. Respecto al encargo, en el contrato de mandato consiste en que una persona confía, encarga, ordena o manda a otra persona la gestión de un negocio, el cual requiere del acuerdo o consentimiento de voluntades de las partes. El mandante hace el encargo y el mandatario lo acepta, tal como lo establece el artículo 1876 con relación al 1883 del Código Civil. El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por carta, verbalmente o cualquier otro modo inteligible de conformidad al artículo 1883 del mismo Código Civil, de manera que una vez aceptado el mandato queda obligado el mandatario a cumplir mientras dure el encargo. Y el mandatario debe actuar de buena fe en el ejercicio del encargo, porque de lo contrario será responsable por cualquier situación que pueda afectar el patrimonio del mandante. El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por carta, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, dice el artículo 1883, y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra. Pero no se admitirá en juicio la prueba testimonial sino en conformidad a las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instrumento auténtico. O sea, cuando sea un instrumento, una escritura pública o un instrumento autenticado por notario. En esos casos no se acepta la prueba testimonial en caso de que exista un litigio. Vamos a ver, aquí tengo el Código Civil. Vamos a ver el Código Civil. Puede ser gratuito o remunerado. Vamos a ver aquí algunas disposiciones. El mandatario responde hasta la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado. Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Si se da para todos los negocios del mandante en general, artículo 1890, y lo será igualmente si se da para todos
con una o más excepciones determinadas. Vaya, esto en el artículo 42 del Código Civil, ahí se regula lo que es el 42. Permítanme. Si le puse 42, mejor me voy de un solo para... El artículo 42 establece las especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Cuando hablamos de dolo, hablamos que existe mala intención, ¿verdad? Existe una intención de causar un daño. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta culpa, de esta especie de culpa. Estamos hablando de negligencia. Aquí estamos hablando de negligencia en la administración del negocio. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otra. Como verán ustedes, es bien... las definiciones que establece el artículo 42 de las especies de culpa o descuido son un poco... Solo la primera, la culpa grave o la lata, que equivale al dolo, y la segunda, que equivale a la negligencia, digamos que están un poco más claras, pero la tercera, culpa levísima, es un poco, se parece un poco a la culpa leve, ¿verdad? Y esos términos son los que establece nuestra ley, ¿verdad? Eso es lo que establece nuestra ley. Artículo 1883. El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por carta, verbalmente o de cualquier otro modo. Bueno, se hace por escritura pública cuando son bienes inmuebles, bienes raíces. Por ejemplo, se va el encargo de negocio es la administración de bienes inmuebles, ¿no?, que son propiedad del mandante. En esos casos, por la naturaleza del negocio, obviamente se tiene que hacer por escritura pública. Vamos a ver algo otra, la administración del mandato. Veamos acá. El artículo 1914 establece: el mandatario que ha excedido los límites de su mandato es solo responsable al mandante y no es responsable a terceros. O sea que responde ante el mandante cuando se excede en los límites de lo establecido en el contrato y no ante terceros, salvo que cuando no les ha dado suficiente conocimiento de sus poderes a los terceros o cuando no se ha obligado personalmente. ¿Cuáles son las obligaciones del mandante? El mandante es obligado a proveer
al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato, a reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato, a pagarle la remuneración estipulada o usual, a pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses legales, a indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y por causa del mandato. No podrá el mandante dispensarse de cumplir estas obligaciones alegando que el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito o que pudo desempeñarse a menos costo, salvo que le pruebe culpa. ¿Cómo termina el mandato? Eso lo establece el artículo 1923, por el desempeño del negocio para el que fue constituido, por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato, por la revocación del mandante, por la renuncia del mandatario, por la muerte del mandante o del mandatario, por la quiebra o insolvencia de uno o del otro, por la interdicción del uno o del otro, por la cesación de las funciones del mandante si el mandato ha sido dado en ejercicio de ella, pero las gestiones iniciadas o llevadas a cabo por el mandatario mientras se haya podido ignorar la relevación de sus funciones del mandante serán válidas respecto de terceros de buena fe. En cuanto a los asuntos judiciales en que haya intervenido el mandatario, se observará lo dispuesto en el Código, actualmente el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles tenemos, ¿verdad? La revocación del mandante puede ser expresa o tácita. La tácita es el encargo del mismo negocio a distinta persona. Si el primer mandato es general y el segundo especial, subsiste el primer mandato para los negocios no comprendidos en el segundo. Bueno, ¿qué será interdicción? ¿Saben ustedes qué es la interdicción? No, Lick. No. Bueno, esto es cuando una persona es limitada de sus derechos por una sentencia judicial, ya sea porque esta persona pues tiene problemas mentales, ¿verdad? Y se inicia un juicio y ya no es capaz de administrar sus negocios. Entonces, en esos casos se sigue un proceso judicial y por sentencia judicial se le, ya pierde su capacidad para administrar y se le denomina interdicto. Vaya. Luego tenemos el comodato. El comodato es un préstamo de uso, así se llama. Así se le llama. El comodato es un préstamo de uso. ¿Por qué? Porque una persona le entrega a otra un bien de su propiedad para que ésta lo use para el fin que está destinada a la cosa. Y es un contrato unilateral porque el único que se obliga es el que entrega el bien, el que entrega la cosa. El otro debe entregar ese bien en el plazo estipulado en el contrato y debe de mantener ese bien en buenas condiciones. De lo contrario, tendrá que responderle al que es el dueño de los bienes. Está regulado del artículo 1932 al 1953 del Código Civil. 1932. El comodato préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie
mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la cosa. Entonces, no es un contrato oneroso, es unilateral, es un contrato unilateral, porque una persona entrega una cosa a otra para que la otra, y lo hace en forma gratuita, para que la otra utilice ese bien, esa especie, ese mueble o raíz para el uso que normalmente tiene ese tipo de cosas, ¿no? El comodante conserva sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, pero no su ejercicio, en cuanto fuera incompatible con el uso concedido al comodatario. Entonces, el comodatario, que es el que recibe la cosa, reconoce la propiedad del comodante. Se reconoce la propiedad. Pero el comodante no tiene la facultad de disponer de esa cosa mientras dure el contrato, sino que es el comodatario el que se sirve de la cosa. El comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido o a falta de convención en el uso ordinario de su clase, o sea, de las cosas, dependiendo de la naturaleza. En el caso de contravención, podrá el comodante exigir la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata, aunque para la restitución se haya estipulado plazo. El comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa y responde hasta la culpa levísima. Es por tanto responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo de la cosa. Y si este deterioro es tal que la cosa no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el precio anterior de la cosa, abonando su propiedad al comodatario. Pero no es responsable de caso fortuito. No es responsable de caso fortuito, salvo que cuando ha empleado la cosa en un uso indebido o ha demostrado su restitución, a menos de aparecer o probarse que el deterioro o pérdida por el caso fortuito habría sobrevenido igualmente sin el uso ilegítimo o la mora. Cuando el caso fortuito ha sobrevenido por culpa suya, aunque levísima. Cuando la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya, ha preferido deliberadamente la suya. Cuando expresamente se ha hecho responsable de caso fortuito. El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del uso para que ha sido prestada la cosa. Pero podrá exigirse la restitución aún antes del tiempo estipulado en 3 casos. Estamos leyendo el 1938. Si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse, si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa, se ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa. Bueno, veamos la presentación. Bueno, ya leímos el 1932, que es un contrato, es un préstamo de uso en que una parte entrega a otra parte en forma gratuita una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Y se perfecciona con la entrega de la cosa. Las partes que intervienen en el comodato tenemos al comodante, que es el dueño de la cosa, y el comodatario,
quien hará uso del bien prestado comprometiéndose a restituirlo. El comodante conserva sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, pero no su ejercicio, en cuanto fuera incompatible con el uso concedido al comodatario. El comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido o, a falta de convención, en el uso ordinario de las de su clase. En el caso de contravención, podrá el comodante exigir la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata, aunque para la restitución se haya estipulado plazo. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es un contrato real, porque se constituye sobre una cosa, frecuentemente sobre bienes que no se consumen con su uso. Es gratuito. Quien preste la cosa o bien no recibirá nada a cambio por parte del comodatario. Por eso es gratuito. Por eso se llama préstamo de uso. Comodato, préstamo de uso. Es unilateral. Esto significa que las obligaciones se fijan para solo una de las partes. Es decir, las obligaciones y condiciones serán establecidas y definidas por el dueño de la cosa y deberán ser respetadas por el comodatario, que deberá conservar y luego restituir el bien prestado. Es un título de mera tenencia. Quien recibe el objeto o la cosa prestada reconoce que no le pertenece y en efecto se trata de una cosa prestada. O sea, reconoce el derecho de propiedad del comodante. Y es que la obligación del comodatario es mantener las cosas en buenas condiciones, salvo la depreciación o el desgaste que sufren por el uso que ordinariamente le puede dar, ¿verdad?, de acuerdo a la naturaleza de la cosa. Porque de lo contrario va a tener que responder por los daños y perjuicios que le pueda causar. Estos contratos de comodato son bien comunes en el caso de bienes del Estado a particulares, ¿verdad?, a iglesias, por ejemplo, terrenos, ¿verdad?, o al Ministerio de Educación. De particulares también le dan bastante en comodato por varios años algún terreno que lo utilizan para una escuela, ¿verdad? Se da más que todo entre particulares y el Estado, ¿verdad? Claro, en el caso que es un bien del Estado, debe existir o debe mediar autorización de la Asamblea Legislativa. Si es un bien municipal, debe mediar autorización del Consejo Municipal, porque así lo establece el Código Municipal, ¿no? En el artículo 1936 se establece que el comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa y responde hasta de la culpa levísima. Es por tanto responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo de la cosa. Y si este deterioro es tal que la cosa no sea ya susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el precio anterior de la cosa, abandonando su propiedad al comodatario, pero no es responsable de caso fortuito, sino es cuando ha empleado la cosa en un uso indebido o ha demorado su restitución, a menos que de aparecer o probarse que el deterioro o pérdida por el caso fortuito habría sobrevenido igualmente sin el uso ilegítimo. Cuando el caso fortuito ha sobrevenido por culpa suya, aunque levísima. Cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada a la suya, ha preferido deliberadamente la suya. Cuando expresamente se ha hecho responsable de caso fortuito. Entonces, el comodato o préstamo de uso es un contrato unilateral, no es oneroso, y un sujeto denominado comodante entrega a otro sujeto denominado comodatario una cosa
para que ésta le dé uso, el uso ordinario, de acuerdo a la naturaleza de la cosa. Pero el comodatario reconoce la propiedad del comodante y está obligado a conservar la cosa en condiciones óptimas. En condiciones normales, salvo el desgaste que pueda sufrir por el uso ordinario que se le da a la cosa. Y está obligado a entregar la cosa en el plazo convenido. Y si no se ha establecido plazo, cuando ha cumplido el uso o el destino para el cual se le dio la cosa, y entonces debe entregar en buenas condiciones o en condiciones normales esa cosa. Y pues acá es unilateral porque únicamente solo una de las partes se grava, ¿no? O sea, tienen la mayor responsabilidad de entregar la cosa que es de su propiedad, y la otra parte únicamente hace uso de la cosa, disfruta la cosa, pero debe mantenerla en buenas condiciones, y al final del periodo o de la encomienda, o sea, del objeto para el cual fue prestada la cosa, o la actividad para la cual se prestó la cosa, debe entregarla en buenas condiciones. Entonces, en eso consiste el comodato préstamo de uso. Tenemos también el contrato de permuta. ¿Qué habíamos dicho que era el contrato de permuta? ¿Qué es la permuta? ¿Se recuerdan? Es un cambio de bienes, licenciado. Es un cambio de bienes, ¿verdad? Ambas partes entregan una cosa equivalente, ¿verdad? Se entregan una cosa equivalente. Es el título 24. Está establecido en el Código Civil de la permutación del artículo 1687 en adelante. Vamos a... Y establece el artículo 1687 que la permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro. En el 1688 el cambio se reputa perfecto por el mero consentimiento, salvo que por la naturaleza de las cosas cambiadas la ley exija para su enajenación formalidades especiales. No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse. Claro, hay cosas, por ejemplo, los bienes del Estado, ¿no? Esos bienes están restringidos a los particulares, y también algunos tipos de bienes que su uso o tenencia está prohibido a los particulares, por ejemplo, las armas de guerra, que solo las puede poseer la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, o ese tipo de cosas, por ejemplo, los aviones de guerra o los helicópteros, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas no se pueden intercambiar como permuta. Ni son hábiles para el contrato de permutación las personas que no son hábiles para el contrato de venta. Y aquí volvemos de nuevo a quiénes son aquellas personas inhábiles, que la ley establece inhábiles, ¿no? ¿Cuáles son? Ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son? A ver.
las personas que adolecen de capacidad. ¿Cuáles son? Los dementes, Lick, Los dementes, los sordos, los que sordomudos no que no pueden se darse a entender. entiendan. Ajá. Las personas, bueno, los interdictos. Los que no personas- pueden ejercer su libre derecho, los como menores los menores de edad. Sí, los menores de edad, los que están privados de libertad también, ¿verdad? Esas personas no pueden, ¿verdad? Entonces, las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio. Pues en realidad es un intercambio acá de cosas, ¿verdad? Puede ser que dos personas intercambien dos vehículos. La única diferencia, bueno, puede ser un vehículo tipo sedán y un pickup, por poner un ejemplo. Entonces acuerdan las personas intercambiar esos bienes que son bienes equivalentes. Vamos a poner la presentación. Y esta disposición se encuentra en el capítulo de la compraventa. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero. Y venta cuando el dinero sea igual o mayor que el valor de la cosa. Si la cosa vale más que el dinero, es permuta. Si el dinero es igual o mayor que el valor de la cosa, entonces es compraventa. Una de las características de la compraventa es el precio. El vendedor entrega la cosa y el comprador el precio. El vendedor se obliga a entregar la cosa en el plazo determinado y responde por los vicios ocultos y por la evicción, ¿verdad? Y el comprador debe de recibir la cosa y pagar el precio. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es consensual, es honoroso, conmutativo bilateral, es principal, es traslaticio de dominio, porque es un título por medio del cual se traslada el dominio de una cosa. Aquí serían de dos cosas. Nominado típico porque está establecido en forma específica en la ley. Y bueno, consensual porque exige el consentimiento de ambas partes, oneroso porque ambas partes se benefician. Conmutativo porque se entrega un bien equivalente a ambas partes, bilaterales, ambas partes se obligan, es un contrato principal porque subsiste por sí mismo y aquí están desarrollados. Por regla general, la permuta se perfecciona con el solo consentimiento de las partes, tal como lo expresa el artículo 1687, salvo las excepciones legales. Por eso es consensual. Oneroso porque cada parte efectúa prestaciones equivalentes a las de otra. Hacen un intercambio de cosas equivalentes. Conmutativo porque las prestaciones a que las partes contratantes respectivamente se obligan tienen que ser equivalentes, considerando a este solo efecto el que las partes consideren sus mutuas prestaciones como equivalentes. Bilateral cuando establece derechos y obligaciones a cargo de cada uno de los contratantes, como se deduce del estudio de la definición y del contenido de la obligación del mismo.
Es un contrato principal, celebrado el contrato, este subsiste por sí mismo y sin necesidad de otra convención. Estas son las características de la permuta. Es un contrato nominado típico. Son todos aquellos contratos que tienen nombre y están regulados por la ley. Y en la ley se establecen las partes, las obligaciones de las partes. Y se establece todo lo atinente a las características de ese contrato. De libre discusión se refiere a que las partes contratantes estipulan sus cláusulas que lo regirán en una forma libre. Los contratantes regatean las cláusulas, que esto es lo normal en todo tipo de contrato, donde median la voluntad de ambas partes, ¿no? Y el principio de autonomía de la voluntad, ¿verdad? Naturaleza jurídica es un mecanismo para adquirir la propiedad de los bienes, especialmente es un título traslaticio de dominio. Es decir, que por medio de ese título se adquiere la propiedad del bien. Eso significa, porque va a depender del tipo de bien. Si son bienes inmuebles, pues yo tengo que registrarlos, efectuar el registro en el registro de la propiedad raíz e hipoteca, ¿no? Para que se perfeccione la entrega del bien, o sea, se perfeccione la propiedad. De lo contrario, pues solo queda a nivel de contrato, porque el contrato en sí solo es un título traslaticio de dominio, pero para que se perfeccione la entrega de la propiedad hay que inscribirlo, dependiendo del tipo de bien. ¿Cuáles son los elementos esenciales? El consentimiento y el objeto. Esos son los esenciales. Los genéricos, el consentimiento y el objeto. El consentimiento de ambas partes. Que esté libre de vicio. El objeto del contrato debe ser lícito. Aquí el objeto es la entrega de los bienes. Y específico, reciprocidad de transmisión de dominio. Hay un título traslaticio de dominio. Validez, la forma, la capacidad, la lesión y los vicios del consentimiento. Error, fuerza, dolo y violencia. Es decir, para que sea válido no debe adolecer de ningún vicio del consentimiento y se deben respetar las formas establecidas. Depende de las solemnidades de los contratos. Debe existir capacidad y no debe existir ningún tipo, de lesión. La lesión en realidad es cuando se recibe un precio inferior al que realmente vale el bien. Yo entrego un vehículo que está valorado en $10,000 y me entregan $3,000, ahí existe una lesión, ¿verdad? Eso es la lesión. También en la clase anterior habíamos hablado de que para inscribir ciertos bienes o ciertas escrituras en el registro se exige la solvencia de impuestos, ¿no? Deben estar solventes del pago de los tributos de impuestos internos como de tributos municipales, ¿no? Entonces hoy yo les dije artículo 175, pero me equivoqué, es el 218 del Código Tributario. Este es el Código Tributario. Actos que requieren de solvencia del contribuyente o autorización y constancia de no contribuyente. El artículo 218 del Código Tributario establece: se requiere estar solvente, autorizado previamente y en su caso comprobar la condición de no contribuyente para
Las inscripciones en el registro de comercio de los acuerdos y las escrituras públicas de fusión, transformación, modificación, disolución o liquidación de sociedades. La participación en licitaciones para el suministro de mercaderías o servicios al gobierno central, municipalidades y entidades autónomas. Optar a desempeñarse como funcionario público. Bueno, ¿qué es un funcionario público? ¿Saben ustedes qué es un funcionario público? ¿Y cuál sería la diferencia? Licenciada. ¿Sí? Es una persona que ejerce un cargo en una institución del gobierno. Un empleado Funciones también públicas. ejerce un cargo en una institución del gobierno. Que hace ¿Cuál funciones públicas. sería la diferencia con un empleado público? Digamos que el empleado es como alguien que trabaja administrativamente en un cargo, y un funcionario es como, digamos, un diputado, por decirlo así. Vaya, acá está diciendo funcionario público. Y bueno, tenemos la diferencia entre un empleado público y un funcionario es que el funcionario toma decisiones, ¿verdad? Tiene personal bajo su cargo. Y el empleado público es un operativo, solo ejecuta. Pero además dentro de los funcionarios públicos tenemos diversas categorías, ¿verdad? Tenemos los funcionarios de elección pública. ¿Quiénes son los de elección pública? Que los elige el pueblo. ¿Cuáles son? Los diputados. Los alcaldes. Los consejos municipales, ¿no? Incluyendo ahí en el consejo municipal se incluye el alcalde. Ajá, ¿cuál otro? Los del parlamen. Los Sí, ministros. diputados. No. El más importante le falta. Ya dijimos los diputados a la Los del Asamblea parlacen, dijo la Legislativa. compañera. Sí, ya dijimos los diputados a la Asamblea Legislativa. El presidente y el Presidente y vicepresidente. vicepresidente de la República. Sí, esos son funcionarios de elección pública. Pero tenemos otra categoría ¿cómo se llama? De funcionarios. Los de segundo nivel que los elige la Asamblea Legislativa, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Corte de Cuentas, de la Procuraduría, el Fiscal General de la República, bueno, del Ministerio Público. Tenemos otros funcionarios de menos categoría que eso, ¿verdad? Los que elige el presidente de la República, los ministros, los viceministros, los presidentes de entidades autónomas. Y tenemos también aquellos funcionarios que eligen los ministros, ¿verdad? Pueden ser los directores, ¿no? La jefatura, ¿no? Pero acá, cuando habla de funcionarios públicos, hace referencia sobre todo a los de primero y segundo nivel y tercer nivel, que sería presidente, vicepresidente, los diputados, a la Asamblea, al Parlamento, los ministros, viceministros, y también los presidentes de instituciones autónomas, y también los que eligen la Asamblea Legislativa, todos los que eligen. Inscribir en cualquier registro público de inmuebles o de derechos reales constituidos sobre ellos documentos con montos mayores a $30,000. Esto fue reformado porque, si ustedes ven aquí, esto que está encerrado entre paréntesis son reformas. Porque inicialmente, antes de la reforma, era solo decía inscribir en cualquier registro público de inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos. Solo eso, cualquier documento, decía. No establecía monto, hoy mayores a $30,000. Aquí se requiere estar solvente de impuestos. Se puso negro esto. Solicitar créditos bancarios, tarjetas de crédito, cualquier modalidad de financiamiento que otorguen las instituciones sujetas a supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.
se exceptúan de esta obligación las solicitudes de tarjeta de crédito por montos iguales o inferiores a $4,000, así como las solicitudes de préstamos, crédito o financiamiento por montos iguales o inferiores a $30,000, y los préstamos destinados a financiar el pago de obligaciones tributarias, sustantivas, etc. Hacer efectivas las devoluciones tributarias autorizadas, valores por subsidio, gas licuado, etc. Pero a nosotros nos interesa el DEVA, inscribir en cualquier registro público inmuebles o de derechos reales constituidos sobre ellos, hipotecas, documentos con montos mayores a $30,000. Y el notario debe en la escritura pública relacionar en la escritura pública que el documento, advertirle a las personas que están celebrando que deben de tramitar la solvencia de impuestos en caso de que el monto sea mayor a $30,000, dice. Es obligación de los notarios hacer esa relación en la escritura. Y también las inscripciones en el registro de comercio de los acuerdos y las escrituras públicas de fusión, transformación, modificación, disolución o liquidación de sociedades. Bien, ¿verdad? Bueno, y si quieren participar en licitaciones públicas, también hay los particulares son los que sobre todo participan, ¿verdad?, en licitaciones públicas. Ahora, en el Código Municipal, en el artículo 100, en el inciso segundo, se establece en los registros de la propiedad, raíz e hipoteca. Este es el Código Municipal, ¿no? En los registros de la propiedad, raíz e hipoteca de la República, no se inscribirá ningún instrumento o documento en el que aparezca transferencia o gravamen sobre inmuebles a cualquier título que fuere, si no se presenta al registrador solvencia de impuestos municipales sobre el bien o bienes raíces objeto del traspaso o gravamen. Aquí es independientemente del monto. Así estaba allá también en el Código Tributario, en este artículo 218. Tampoco se inscribirán en los registros de comercio las escrituras en que se constituya sociedad mercantil o en que se modifiquen dichas escrituras o en que se disuelva la sociedad sin que se les presente a los registradores de comercio solvencia de impuestos municipales de los socios o de la sociedad según el caso. El notario debe de relacionar en la escritura esta situación, es decir, debe advertirle a las personas que están celebrando el contrato que para la inscripción de esa escritura en el registro se debe de estar solvente con el municipio, de acuerdo con el artículo 100 del Código Municipal. Y también debe relacionar que debe estar solvente de impuestos internos, ¿no? Y pues aquí igual, ¿verdad? En el caso de las inscripciones en el registro de comercio, de los acuerdos y las escrituras públicas de fusión, transformación, modificación, disolución o liquidación de sociedades, ¿no?, que es similar a lo que establece el artículo 100 del Código Municipal. Entonces, como vemos, existen ciertas obligaciones atinentes a los contratos, ¿verdad?, y obligaciones fiscales también, ¿verdad?, que es, en este caso, los notarios son responsables de advertirle a los contratantes. Bueno, en el caso del impuesto sobre transferencia de bienes raíces, el notario es responsable por el pago del mismo y debe anexar al anexo del libro del protocolo el recibo de pago del impuesto de transferencia de bienes raíces. Bueno, creo que la próxima semana van a exponer ustedes, el lunes entregan el trabajo, no, martes, ¿no?, y van a pasar 5 grupos y jueves van a pasar los restantes 5 grupos.
Solo les pido de que me actualicen. Al inicio de la clase yo les decía que no todos me han contestado aquí. Solo hay el grupo 3, el 7, el 5. Creo que aquí hay, sé que hay 2 grupos. El 4 y el 6. Faltan algunos grupos que me actualicen la información para yo tener la información actualizada. Así que me gustaría que me respondieran el foro de conformación de grupos de trabajo, los grupos que hacen falta para que podamos tener la información actualizada, porque la próxima semana pues van a iniciar las exposiciones los martes y jueves, y la siguiente semana está programado el día martes el parcial. Así que les pediría de favor que los grupos que todavía no me han actualizado la información, que me hagan el favor de actualizarla para yo, actualizar el aula virtual, ¿va? Con la conformación de los grupos, como han quedado ya en forma definitiva, porque yo les había dicho que inicialmente yo los había elaborado, pero después ustedes voluntariamente se organizaron y pues creo que es mejor así. Bueno, no sé si tienen alguna consulta o comentarios al respecto. Nada de nada, ¿va? No, listo, todo bien. Vaya, No hay nada, licenciado. Vaya, perfecto. Entonces, veo que hoy 2, 4, 6, 8, 9, 56 más 9 son 63. Hoy hubo poca audiencia, quizás por el problema que se generó al inicio de la clase, pero bien raro Que ese no nos problema. dejaban entrar ahí. Sí, pero Costó para entrar. Pero me dicen que no solo en mi clase ha sido eso. Porque yo ingreso de la misma forma que lo hago siempre, ¿va? Y aquí una compañera de ustedes me hizo el gran favor de mandarles el enlace, ¿va? Pero bueno, espero que no se vuelva a dar ese problema porque no entendería que es un problema de sistema, ¿va? No es mío porque yo no hice nada más que entrar como lo hago siempre. Pero bueno. Desde ayer se está dando ese problema, licenciado, que hacen la llamada los catedráticos, pero a nosotros no nos aparece la opción para ingresar a la llamada. A saber por qué será, ¿verdad? Bien raro. Porque yo di clase ayer y no tuve ese problema. Yo doy Derecho Tributario y Financiero. No tuve ese problema. Pero bueno, solo hasta ahora. Bueno, entonces, gracias por su atención. Pasen un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Van a exponer los grupos. Voy a dejar que ustedes elijan la persona que va a exponer. Pero elijan una persona que tenga las condiciones para exponer, pues, es decir, que no venga manejando, porque si viene manejando y lo para la policía, le van a poner una esquela, ¿va? Sí, una persona que se encuentre en las condiciones necesarias para hacer la exposición. Y en la exposición van a encender las cámaras, ¿no? Y prepárense, elijan una persona y esta persona va a representar al grupo de trabajo. Y la nota que saque esta persona es la nota del grupo en la exposición. ¿Alguien quiere hablar? Ha levantado la mano. Ramos, Barahona, Sofía, Andrea. Sí, una pregunta. Cuando ya tengamos el trabajo terminado, el de investigación, ¿lo podemos convertir a formato PDF? Es que como son muchas páginas, se desconfiguran. Sí, ustedes lo pueden subir en formato PDF. Lo suben en formato PDF. No hay problema. Y la presentación tienen que subirla también. Ahí no le veo yo ningún problema. Bueno, si no hay mayor comentario, pues terminamos la clase, ¿sí? Sí, que tengo una duda en mi tarea.
nos tocó la compraventa, pero ahí dice la carátula, ¿verdad? Que se refiere donde están las generales de los vendedor y comprador. La carátula. Sí, la carátula y definición. Carátula de definición. Bueno, la carátula entiendo que es la portada del trabajo, donde están los nombres de los estudiantes. Ah, bueno, yo pensé que era donde estaba el enunciado principal de la compraventa, donde están el vendedor. No, es que el trabajo, vaya, en la carátula, que es la portada del trabajo, ahí ponen los nombres de los estudiantes, el carnet, todo eso. Ya. Gracias. Ajá, y luego después viene el índice, la introducción, los objetivos, el contenido del trabajo, la conclusión, el anexo. Ah, ok. Como también en la compraventa que he visto tienen carátulas, por eso que estaba la confusión. No, pero sí, obviamente que usted va a anexar una compraventa. Sí. Ese es el anexo. Ajá. Ajá, así sería. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Clic. Ajá. En eso, cuando se va a ingresar la compraventa, que vamos a ingresar, allí podemos poner primero la carátula y posteriormente la compraventa, ¿verdad? Es que usted no, está la carátula, pero es la portada que lleva la compraventa, o sea, es la primera página. Ajá, dice, la primera página que lleva, lo que lleva los servicios de tal notario, sí, correcto, sí, no, ahí no hay problema, es el anexo. Todo simulado, eso ¿verdad? Pero igual, ahí lo vamos a poner. Sí, puede ser. Yo preferiría que consigan un contrato original, o sea, una copia, pues. Sí, lo conseguimos, licenciado, lo conseguimos original. Original, pero digital también. El de servicios tiene usted, ¿verdad? Si no me recuerdo. Licenciado. De vehículo. Licenciado. Sí. Y cada contrato va a llevar su acta notarial donde dice en la ciudad de tal y tal. Vaya, el notario tal. Si es escritura. Bueno, las escrituras ante notario. Ahora, si es documento privado, autenticado por notario, siempre. Quiere la autenticación. Sí, eso le iba a preguntar porque solo el mero contrato no surte efectos legales sin la autenticación. Sí, no, pues sí, acuérdese que estamos estudiando los contratos y deben de venir autenticados, pues si de eso se trata y no hemos visto en clase, pues se autentica y todo eso. Si este es un ejercicio que estamos haciendo, y deben de compartírselos ustedes, ¿verdad? Todos esos contratos se los deben de compartir, porque van a salir en el examen. Así que váyale. Se los comparten entre ustedes los trabajos, los contratos, para que los estudien y yo les voy a hacer preguntas en el examen. ¿Estamos, perdón? Sí, licenciado. Bueno, hoy sí, gracias a todos. Muchas gracias. Pase buenas noches. Bueno, gracias.